bienvenidos a este canal. No se les olvide ahí darle me gusta, su like, abajo la campanita acá. Píquenle, píquenle, échenos la mano, chinga. Vámonos con Tokio. Antes así era, lo permitían, hasta se legalizaba en el Congreso, en el Poder Judicial, desde luego lo permitía el Ejecutivo. Ahora ya no, ahora es como ahora. Donde ya no se permite que la agenda la impongan del extranjero ni esté solo al servicio de una minoría, que no esté en la agenda el bienestar del pueblo, que no esté en la agenda mejores ingresos, mejores salarios, que no esté en la agenda el derecho del pueblo a la salud, a la educación. Ahora es como ahora. Y eso es la transformación. Y yo agradezco a todos estos personajes, casi a todos, que han entendido que son nuevos tiempos y que además se está probando que funciona y que nos va bien a todos. Le va bien al pobre y le va bien al rico, si no se permite la corrupción, si hay justicia, si hay legalidad, si hay un auténtico Estado de Derecho. México se enaltece lo que está sucediendo, se convierte en una potencia. Esa es la clave. Lo otro era la decadencia. Esto da pena. Entonces, pues vamos muy bien. Presidente, A ver. y varios analistas de derecha lo criticaron porque su gobierno hizo público el mecanismo en cómo se financia Latinus. Se indignaron además por mostrar los pagos que hizo Latinus a Loret de Mola, a Lorenzo Córdoba, a Víctor Trujillo Broso y a Denise Dresser. Y el propio Córdoba dijo que el suyo era un gobierno autoritario y que la mañanera con Pablo Gómez fue una amenaza para la libertad de expresión. Además, Córdoba se atrevió a decir, a unos meses de que usted deje el cargo, que usted tiene la pretensión autoritaria, y lo cito, de ejercer un poder total y absoluto. ¿Qué le responde a quienes afirman que usted es un autoritario y que está en contra de la libertad de expresión por evidenciar las irregularidades en la operación de las empresas de salud que están detrás de Latinos? Pues es que están enojados, deben de serenarse. ¿Cómo no vamos a informar si es dinero público? Y además de una cuenta del extranjero. Si ellos constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción en contra nuestra y están a favor de la transparencia,
¿por qué les molesta? El que nada debe, nada teme. Yo eso es lo que opino, y además que tienen derecho a expresarse. Nosotros no somos autoritarios, nada más que ya basta de hipocresías, porque esa es de las características de los conservadores. Son muy hipócritas, muy corruptos y muy autoritarios. Y lo puedo probar científicamente. Es histórico. Pero precisamente por esa hipocresía solo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Es una especie de dogmatismo, de enajenación. Por eso lo mejor es pues no engancharse, no enojarse, no caer en ninguna provocación y hacer nuestro trabajo sin odios, sin rencores. Nada más que sí necesitamos limpiar, purificar la vida pública y no vamos a estar hablando en abstracto como ellos. A ver, narco presidente AMLO, pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Si nosotros decimos Latinus tiene recursos públicos y de ahí se le paga a periodistas conservadores que están en contra de la transformación del país, y lo probamos. ¿Cuál es el delito? Que por cierto, un abrazo a Pablo Gómez, que estaba dando un patatús, pero está bien, está muy bien. Estoy enterado, Pablo, estuve informado desde el principio y sabía yo todo lo que te estaban haciendo, el estudio que te hicieron y que saliste muy bien. Y adelante, adelante. Y también aprovecho, haciendo un paréntesis, para felicitar a los dirigentes y al pueblo francés por lo que sucedió ayer. ¿No tienes ahí alguna gráfica? Hace poco yo dije en una entrevista que me hicieron en el Chamuco que los pueblos del mundo son humanistas y son progresistas. Por eso la derecha y el conservadurismo no tienen futuro, que cuando crece la derecha es porque la izquierda
anda mal, sobre todo en su capacidad de dirección, en sus cuadros dirigentes, pero que los pueblos en todo el mundo están a favor de la fraternidad y de la libertad y de la igualdad. Aprovechando que estamos hablando de Francia, en todo el mundo. Y ayer se demostró. Y hace poco lo mismo en el Reino Unido, que ganaron los laboristas con amplio margen. Y el dirigente opositor laborista que me invitó al Parlamento, Corbyn, yo estuve en el Parlamento en Londres y es muy interesante porque el primer ministro tiene que ir una vez a la semana y él es el dirigente del partido que está en el gobierno y que es el que tiene la mayoría. Y Corbyn era del Partido Laborista, era el dirigente y estaba en oposición. Entonces se ponen frente a frente el primer ministro, que representa al gobierno, y a la bancada mayoritaria, y enfrente el dirigente de la oposición. Pero es un salón así, no menos, más pequeño que antiguo. Entonces es una mesa angosta y están a 1 metro. Y se están diciendo cosas. Parlamento, un debate así. Y luego, pues Corbyn fue candidato a primer ministro, no ganó, hubo diferencias al interior de su partido, lo acusaron de radical, porque es un hombre consecuente, defensor de los trabajadores, de las causas justas, y llegaron en su partido a expulsarlo. Y se volvió independiente. Y ahora que triunfa el Partido Laborista, su partido en el que militó durante mucho tiempo y que fue el dirigente, como candidato independiente le gana a su partido en su región y sale electo como parlamentario. Y estaba yo leyendo de que él está contento con el triunfo, pero considera que hay mucha moderación en el ministro que triunfó, que además triunfó con un margen muy amplio. Nunca los conservadores habían obtenido una derrota así desde el siglo XIX. Eso en Inglaterra. Y ayer en Francia, que había el riesgo de que la derecha dominara en el Parlamento
y se lleva a cabo una estrategia de unidad de todas las fuerzas de la izquierda en Francia. Tiene mucho que ver Mélenchon, que lo conocí, es mi amigo, gran dirigente, lo conocí hace 10 años, que fui a París. Eso es, sí. ¿Cómo en qué año fue eso? 2015. 2015. Sí, ahí cené con él esa noche y nos conocimos esa vez. Y luego vino aquí. Sí, en julio del 22. Entonces, él es ahora el dirigente de este agrupamiento de izquierda que obtuvo mayoría. De todas formas, este es el nuevo Frente Popular, que hay otras fuerzas. Está el Partido Socialista, el Partido Comunista, partidos verdes, muchas otras organizaciones que se unieron por el temor a esto, que es la derecha. Allá le dicen ultraderecha, pero no, yo sostengo que no hay ultraderecha, es derecha, aquí y en cualquier lugar. Respeto mucho, ¿no?, a los que hablan de ultra. Lo que pasa es que la ultraderecha es más cínica y la derecha es más hipócrita, pero en el fondo es lo mismo. Entonces, Juntos es el presidente Macron. Estos son también derecha y esta es la que daba más miedo, la señora Le Pen. Entonces se unen primero este bloque que tiene mayoría, 182 asientos en el Parlamento. Estos 163, que es como un centro, es socialdemocracia. Estos son los republicanos, es de la República, ¿no? Movimiento por la República o algo así. Derecha igual que esto. Entonces, de acuerdo a la Constitución francesa, puede continuar el presidente Macron, pero por la tradición, el primer ministro, y ya lo hizo, tiene que renunciar. Y lo mejor, digo, bueno, lo más lógico es que la alianza parlamentaria se dé así. Nada más que el primer ministro tendría que ser de la izquierda. ¿Ya dijo que no? Que transitoriamente se quede. Bueno, ya no me meto en eso. Pero la verdad me da mucho gusto por Europa, que ya estaba muy empolvada, muy rancia.
con ese conservadurismo, ¿no?, galopante. Y ahora es como un despertar de Europa y lo celebro bastante, lo celebro mucho, y más en el caso de Francia, por todo esto que está sucediendo. Bueno, vámonos con Federico. Ya ni deberías tú de intervenir, ya me ayudaste muchísimo. No. Señor presidente, precisamente Mélenchon, cuando usted salió de la Casa de los Estudiantes de América Latina, definió, usted dijo allá, esa minoría rapaz salió y caminó por París, fue a Notre Dame, usted presidente en el 2015, pero Mélenchon dijo, il n'y a pas plus gauche, il n'y a pas plus droit, no hay más que una derecha y no hay más que una izquierda. Pero por ello le pregunto, y basado en su tesis en el capítulo 2 de la formación del Estado mexicano de 176 páginas, ¿cómo se define usted frente a la propiedad social y la reforma al 27 constitucional del presidente Salinas? Con todo respeto, señor presidente, me parece que debería enviar usted una iniciativa preferente al Congreso, ahora que las condiciones son diferentes, para hacer una contrarreforma a la del presidente Salinas, porque hay condiciones en Yucatán donde hay siervos de la gleba y el enequenero regresa a la condición que prevaleció antes del porfiriato. Si habría tiempo para, antes de concluir su administración, señor presidente, pensar y consultar con el Congreso, que es más cercano a su pensamiento, en la recta final de esta cuarta transformación, por un lado. Y en ese mismo sentido coincide aquel líder que usted nombró cuando cuando usted proponía a los dirigentes de las casas de Tabasco en los estados de la República, me parece Salazar en Jalapa, que decía que era el momento en reconsiderar algunas órdenes del artículo 27 constitucional, y allá en Jalapa también surgió el término de la revocación de mandato, cuando usted proponía a los dirigentes de las casas del tabasqueño en la República Mexicana. Entonces quisiera este primer planteamiento y uno segundo, para no afectar el tiempo de mis colegas, pudiera responder, señor presidente. Sí, pues hay necesidad de revisar estas reformas que se hicieron en el periodo neoliberal o neoporfirista, ¿no? Por ejemplo, el abuso en cuanto a la desaparición prácticamente del ejido. Eso debería de revisarse, sobre todo porque se ha abusado de esa reforma y hay ejidatarios, entre comillas, como ya se puede comprar la tierra ejidal, han surgido acaparadores y hay ejidatarios que tienen hasta 10,000 hectáreas, ejidatarios. Y compraron, por ejemplo, en las playas. La Riviera Maya. Por ejemplo, ¿sí? Y en Baja California Sur, ¿sí? Grandes extensiones de terreno. Entonces, regular eso, podría llevarse a cabo una reforma en ese sentido. Yo ya no puedo hacerlo, pero la transformación va a continuar y siempre buscando lo que más conviene, el juicio práctico, ¿sí? Porque si se va a llevar a cabo una cancelación de la reforma del 27 y va a generar, ¿sí?, un ambiente de malestar, de intranquilidad o de inestabilidad económica, financiera, que afecta al país, hay que valorar si
son más los beneficios, adelante, a correr los riesgos. Pero muchas veces no son importantes los beneficios. Hay muchas formas de ayudar al pueblo, de distribuir lo que es fruto del trabajo de los mexicanos. Por ejemplo, en la época del general Cárdenas, un mecanismo de ayuda al pueblo fue la distribución de la tierra, porque el general Cárdenas benefició a 1 millón de familias campesinas, que en aquel tiempo era muchísimo. Del 34 al 40 entregó 18 millones de hectáreas. Entonces, eso permitió que el peón que no tenía dónde sembrar pudiese sembrar y tener alimentos, y eso es justicia. Pero hay otros mecanismos de distribución que no necesariamente pueden ser ahora la distribución de la tierra. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos distribuyendo la riqueza, distribuyendo el ingreso, distribuyendo el presupuesto. Solo la distribución del presupuesto es importantísimo. Me refiero a una distribución justa del presupuesto, porque antes, y me pueden refutar, pero no había la distribución del presupuesto que hay ahora. Puedo probar cómo le está llegando el presupuesto público, los 9 billones del presupuesto nacional, cómo se distribuyen y cómo reciben, aunque sea una pequeña porción de ese presupuesto, el 90% de los mexicanos, de manera directa, y el 10% restante, se beneficia porque como el 90% está recibiendo apoyo directo de la tesorería de la Federación, tiene recursos para fortalecer el mercado interno, tiene capacidad de compra y se beneficia el comercio y se beneficia la industria, y no hay crisis de consumo. No solo no hay crisis de consumo, no hay desempleo. Entonces, son mecanismos que pueden aplicarse. El objetivo tiene que ser el bienestar. ¿Cómo llegar al bienestar? ¿Qué significa estar bien? Esos son los medios que se deben de utilizar. Entonces, en el próximo gobierno se tiene que analizar todo esto. Es lo mismo de lo de las pensiones. ¿Cómo estamos resolviendo lo de las pensiones? Había una forma, que es cancelar las iniciativas, los cambios que hicieron Zedillo y Calderón, quitando las afores, y que el gobierno
manejara las pensiones de los trabajadores, como era antes. Dijimos no, porque va a generar mucha inestabilidad. ¿Cómo le hacemos para resarcir, para reparar el daño? Ya conseguimos cómo hacerlo. Siguen las Afores, nada más que ya no abusando, porque las Afores cobraban de comisión, las Afores mexicanas, que eran muy influyentes y que casi dominaban en Hacienda, porque había esa promiscuidad política y económica. El gobierno era un comité al servicio de una minoría. Entonces, como pintamos la raya, ¿cómo es que vas a cobrar tú más por administrar los fondos de las pensiones? ¿Cómo vas a cobrar más de comisión que lo que se cobra en Estados Unidos, que lo que se cobra en Canadá, que lo que se cobra en Chile, en Argentina, en cualquier parte? México era el que más pagaba en comisiones para Afores, o sea, los trabajadores. ¿Qué hicimos? Una fórmula. No te vamos a quitar las Afores, vas a seguir manejando, administrando, nada más que ya no vas a cobrar ese porcentaje, lo tienes que reducir de acuerdo a una fórmula que dio la suma y la división de lo que cobran en varios países, un parámetro. Este es el promedio y esto es lo que vas a cobrar. Y eso que se aprobó en el 20 ha significado 40,000 millones de pesos de ahorro a los trabajadores. Y tenemos proyectado que para el 30 va a llegar a 160,000 millones de dólares. Pero de todas maneras, como fue una reforma bárbara en contra de los trabajadores, de todas formas no iban a recibir el 100% al jubilarse, iban a recibir con esta reforma, y también que hay que reconocerlo, los empresarios aumentaron las cuotas voluntariamente, pero de todas formas, esto también lo hicieron en el 2020, lo hicimos conjunto, el sector empresarial. Hay un dirigente, que aprovecho para mandarle un saludo, del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos, no, es el nuevo, el anterior, Salazar, Carlos Salazar, ese ayudó a esto de que los empresarios voluntariamente aportaran más, porque ellos mismos sabían que era una gran injusticia la reforma esta de Zedillo. Un trabajador que ganaba 10,000 pesos, al jubilarse iba a recibir 2,500, así, cuando mucho 3,000. Entonces le fuimos subiendo, ellos aportaron esto de bajar el cobro de las comisiones, pero de todas maneras se llegaba al 60. Si ganaba 10,000 le iban a dar 6,000. ¿Qué hicimos ahora? El fondo de pensiones, para darle los 4,000, y que si ganaba 10 cuando se jubila, si gana 10 cuando se jubila, reciba los 10. Entonces, no hicimos
no cancelamos las Afores y logramos el propósito de que se hiciera justicia con los trabajadores pensionados. Todavía nos falta lo del ISSSTE, pero ya hay una iniciativa con ese propósito, que fue de las que presentamos y va a ayudar también mucho. Entonces, por lo del 27, ¿no?, que puede hacerse siempre y cuando se busque que no sienta la gente que tiene estas tierras que es una expropiación. Acabamos de estar ayer con los yaquis. Me dio un gusto, a todos, porque por primera vez, después de que el general Cárdenas les dotó de sus tierras o les reconoció sus tierras, que Porfirio Díaz se las quería quitar, y como no se dejaban, resistían, les declaró la guerra a los yaquis. Y hubo, se calcula, alrededor de 15,000 yaquis asesinados. Se compró armamento para el ejército porfirista, para esa guerra, armas modernas. Se mandaron miles de soldados y deportaron a miles de yaquis también a trabajar como esclavos en las haciendas henequeneras de Yucatán, en las haciendas cañeras. Una gran injusticia, un exterminio. Entonces, estamos llevando a cabo el plan de justicia al pueblo yaqui, como otros planes, y ayer ya les restituimos en total, durante nuestro gobierno, 45,000 hectáreas. Les restituimos el agua, se les está haciendo un acueducto y un sistema de riego, más la rehabilitación de uno existente para 38,000 hectáreas de riego, y se les restituyeron 45,000 hectáreas. Y terrenos nacionales y terrenos que estaban ocupados por propietarios o que ya habían logrado sus escrituras, aunque los yaquis sostienen que eran tierras de ellos. Entonces había ahí una disputa por la tierra, una lucha por la tierra, y no actuamos de manera arbitraria. Hablamos con los propietarios y les compramos las tierras y se les entregaron las tierras a los pueblos, y los propietarios quedaron conformes y es justicia. Por eso, regreso, es muy importante seguir combatiendo la corrupción, porque si se combate la corrupción hay presupuesto, y teniendo presupuesto se pueden resolver muchos problemas, se puede ayudar mucho a la gente. El problema no es la falta de presupuesto, el problema es la corrupción. Si no hay corrupción, hay presupuesto. Y si hay presupuesto, hay manera de ayudar a la gente, de hacer justicia. Eso es lo que puedo comentarte. Basado en su denuncia a la corrupción, usted dijo como candidato a la presidencia en marzo del 2018 en Izúcar de Matamoros, Puebla, que de acuerdo con información del Banco Mundial
por el tema de corrupción se podría, en el caso de México, abatir 900,000 millones de pesos al año. 900,000 millones anuales. ¿Se alcanzó ese objetivo? Sí, sí, y puedo hacer la cuenta. Mínimo, por evitar la corrupción, es 1 billón al año. O sea, eso nos ha permitido financiar el programa de los adultos mayores, todo el programa de bienestar. Es que les hago la cuenta así rápido, ¿no? El huachicol, pon el huachicol, lo que se ha logrado ahorrar. El que paguen impuestos los que no pagaban, que ahora sí pagan, porque repito la frase, antes como antes, ahora como ahora. Nada más por robo de hidrocarburos el ahorro, 332,000 millones de pesos. Imagínense el ahorro. Bueno, a ver si no está la lámina de ingresos desde que llegamos hasta el 23 del SAT, de cómo siempre están aumentando los ingresos. O pon la de ayer también. Y lo más importante, lo que tiene que ver con obras y adquisiciones. Ayer una gran fuga. Una obra que costaba 1,000 millones, la cobraban en 3,000 o en 5,000 y no la terminaban. Y las adquisiciones, lo mismo. Bueno, ¿por qué tanto lío con el asunto de Latinos? Porque estaban metidos en el negocio de la compra de medicinas, se robaban el dinero de la medicina del pueblo de México, los equipos, o sea, porque esa empresa Latinos que recibe dinero es de los estados por supuestas, porque no se sabe si entregaban o no entregaban, compras de medicinas y de equipos. Entonces, con el mismo presupuesto, sin aumentar el presupuesto, alcanza para darle medicina a todo el pueblo de México, medicina gratuita. Eso es lo que significa no permitir la corrupción. Es que hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Entonces, cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. Yo les hablaba de los ejemplos. Construyeron los ingenieros militares y pueden los de las organizaciones civiles, cualquier ciudadano, contador público, puede hacer una revisión. Construyeron 2,750 sucursales
del Banco del Bienestar. Es el banco con más sucursales. 2.750, 15,000 millones de pesos. Como a 6 millones de pesos por sucursal equipada. Si esa sucursal, esas 2.750, las hubiesen hecho en el sistema anterior, ¿cuánto hubiesen cobrado? No las hubiesen terminado, no estarían operando. Porque también la ineficiencia es corrupción. Pero aquí está. Esto nos ayuda mucho. Esto es del día 5, ¿no? Pero miren la recaudación. Estos son los tributarios. A esta fecha, en el 23, 2.281.000. Y ahora, en el mismo periodo, 2.532.000. 250.000 millones más. 6.1 en términos reales. Nominal es más del 10%. Y si vemos desde que llegamos hasta ahora, la recaudación hacia arriba. No se nos ha caído. Porque, y tenemos que agradecerlo, todos los mexicanos están contribuyendo. Por eso no hay gasolinazo, por eso no aumentan impuestos. Entonces, sí es importante no permitir la corrupción. Eso es lo. Finalmente, señor presidente, en un medio liberal metropolitano y la 1530 escuché que la gobernadora electa, Rocío Nale, se pronunció por un tercer reactor en Laguna Verde al ser energía más barata y menos sucia, y que eso se lo había planteado a usted, ella como secretaria de Energía y usted como presidente, pero dijo que era muy caro, que no había presupuesto en ese momento. ¿Usted cree que una fórmula para contar con energía menos sucia y más barata sea la puesta en marcha de un tercer reactor en Laguna Verde? Miren, los especialistas sostienen que es viable. Incluso Francia no padeció como Alemania, ahora con la guerra de Rusia y Ucrania, que tuvieron problemas con el gas, porque Francia mantuvo sus plantas nucleares para la generación de energía y Alemania la cerró. Y está demostrado, eso dicen los especialistas, de que hay seguridad completa, total. Bueno, aquí se ha hecho esa propuesta, lo tienen que analizar, se tiene que analizar. Ahora, entre otras cosas, y algo muy importante, es que llega a la presidencia de México una mujer muy preparada, y más en ese tema. Creo que su doctorado lo tiene en energía renovables, o en energías limpias, o en energía. Es experta la presidenta electa. Entonces, ya falta poco. Ya ella va a presentar su plan. En todo tiene mucha experiencia, pero en eso
no hay quien le gane. O sea, yo soy principiante. Concluyendo, señor presidente, el ingeniero Raimundo Collins, que fue subsecretario de Seguridad cuando usted fue jefe de la Ciudad de México, pide una oportunidad en esos mismos medios ante la Fiscalía General de la República para que él presente, según él, sus pruebas de inocencia y pide y le hace un llamado para que, si usted puede, con el Fiscal General de la República, darle una oportunidad, de acuerdo con esos medios, al ingeniero Raimundo Collins para presentar su verdad de hechos. Se lo voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez, que lo vea. La compañera.